Hola, bienvenidos a Más Derechos, Más Cagio, el programa de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el VIH. En esta mañana de sábado, algunos con frío, otros saliendo a hacer ejercicio, pero aquí conectados en este programa. Y acaba de pasar abril, un mes muy importante, y iniciamos abril recordando a las víctimas del conflicto armado. Es el 9 de abril con las movilizaciones, la fecha que está para recordar lo que ha sucedido en el país, en el mal por el conflicto armado, pero también finalizamos abril hablando de los niños y las niñas, en el mes de los niños y las niñas. Y por eso hoy queremos tener un programa muy especial, que es hablar de los niños y niñas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Algo que no debería suceder, pero que es presente y está en nuestra realidad. Y para eso tenemos unas invitadas muy especiales, personas muy queridas, con una sensibilidad frente a este tema y expertas y mujeres, que es importante recordar cómo las mujeres han venido luchando, haciendo un montón de cosas y nos han permitido trabajar esos temas. Saludo primero aquí a la persona que tengo más cerquita, a Nidia Echeverry, que hace parte de la Unidad para las Víctimas. Nidia, buenos días, ¿cómo te encuentras? Bien, Víctor, muchas gracias. Aquí, como dices tú, madrugando, felices, contentas de estar aquí participando, pues parte de la unidad para las víctimas. Gracias, Jenny. Y aquí, Jenny, ¿sí desayunó? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Alcanzaste a desayunar? ¿Cómo te fue el día de hoy? Hola Víctor, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Amanecí muy bien y pues con la expectativa de participar y tener un diálogo muy cordial acá entre todos nosotros. Jenny, que hace parte de un comité consultor sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual. Y allá en mi otro extremo, los extremos siempre se encuentran, se juntan y este es espacio para seguirlos encontrando a Catherine López, una persona que ha dedicado su vida a la investigación de este tema, una experta en ese conflicto armado. ¿Y cómo te fue, Catherine? ¿Lograste llegar este sábado? ¿Cómo vas? Logré llegar a pesar de tener que madrugar, pero bien, aquí estoy contenta, obviamente encontrándonos por ahí, contándolos con personas con las que nos hemos visto desde hace muchos años en este trabajo y en esta causa de dicho. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí para tener este llamado y este interés especialmente de la consejería. Hablar de lo que pasa con los niños y niñas. Nosotros, digamos, tenemos el rol de la Secretaría Técnica, la CIPRUNA, para hablar de prevención, pero no queremos hablar simplemente de lo que pasa con los niños y las niñas que han sido vinculados en el conflicto armado, sino poder ampliar la discusión, porque son muchas las afectaciones que tienen los niños y las niñas. Y ahí como que empecemos ese diálogo con ustedes. Voy a empezar contigo, Catherine, esto es para que hablemos aquí entre las tres. ¿De qué formas ha afectado el conflicto armado a los niños y a las niñas? Bueno, lo primero que hay que decir es que la afectación es en todo el país, en todos los territorios, a todas las edades, a niños y niñas que nacieron y que no han nacido, incluso niños y niñas que están en las barrigas de sus mamás, han sido afectados desafortunadamente por el conflicto armado. Por eso decimos que niños y niñas desde los 0 años han tenido que vivir el conflicto, el desplazamiento, la violencia sexual, la desaparición, el homicidio, el asesinato, el reclutamiento. Entonces es un país que desafortunadamente sin distingo de edad, sin distingo de la pertenencia étnica, sin distingo de género, ha tocado la vida de los niños y niñas. Desafortunadamente los niños y niñas han visto afectado su relacionamiento con la familia, el derecho a tener una familia, el poder acceder a la escuela, el poder tener la posibilidad de desarrollar sus vidas en los ámbitos deportivos, escolar, cultural. Entonces es un conflicto que ha tocado todo lo que implica la vida de un ser humano y de un ser humano que está desde los 0 años hasta los 18 años. Gracias, Catherine. Lo mismo puedo preguntarte, Nidia, de todo eso que han hecho ahí, ¿no? Nidia, del trabajo que tienes. Bueno, ¿cómo ha afectado el conflicto armado a las niñas y a los niños? Bueno, digamos que desde el rol de la unidad para las víctimas ha sido bastante difícil porque es encontrarnos directamente con la víctima, con la persona que ha sufrido el hecho victimizante, con aquella persona que ha sufrido todas estas incremencias. Es difícil, es complicado, pero vemos que cada vez, o sea, el desplazamiento forzado es uno de los hechos victimizantes que más fuerte ha pegado para los niños, niñas y adolescentes, pero también la pérdida de sus padres, el reclutamiento forzado que es indiscutiblemente
aunque no deberíamos llamarlo forzado, digamos que así está el hecho victimizante, es reclutamiento, pero también el tema de la utilización de los niños que ha sido muy marcada. Desde la Niña para las Víctimas estamos trabajando para que estos hechos victimizantes pues también se hagan visibles, porque no es el hecho de que estén reconocidos en el registro único de víctimas, pero también es que nos permita hacer un reconocimiento más fuerte frente a lo que es el hecho victimizante, cómo lo están viviendo, cómo lo han maximizado a su persona como tal. Las estrategias psicosociales han cambiado para ellos. Hemos hecho una transformación de lo que veníamos antes digámoslo así, con unos hechos victimizantes marcados, pero con lo que estamos viviendo ahorita se ha exacerbado muchísimo más. Ha sido más catastrófico. El tema psicosocial es muy, muy marcado en los niños, y en eso es que queremos centrarnos para que no podemos evitar nosotros que no vuelva a ocurrir, porque pues no están en nuestras manos, pero sí buscamos que este hecho o los hechos victimizantes como tal estén minimizados y que sea menos conflictivo para ellos. Entonces teníamos como múltiples hechos que han afectado a los niños y niñas en el marco del conflicto armado por muchas generaciones de distintas formas, con impacto psicosocial Muy fuerte. terrible, fuerte, que Claro. es importante y necesario trabajarlo con los niños y las niñas. Ahí vamos como mirando ese contexto. También preguntarle a Jenny, que representa ese comité consultor por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, ¿cómo ha afectado el conflicto armado a los niños y a las niñas desde el trabajo que ustedes vienen realizando, que han encontrado? Gracias, Víctor. Y yo creo que Nidia tocó algo muy importante pues que ya cada uno de todas maneras, pues de su conocimiento y lo que ha podido en las diferentes atenciones que han venido haciendo con los diferentes grupos de víctimas por muchos años, el saber de que hay una conducta repetitiva, estructural, que ha transcurrido tras muchos años y que no se ha transformado, realmente no se ha visto una transformación en los territorios y una atención priorizada, y es el tema psicosocial, que yo lo llevaría más desde esa atención que deben de recibir los niños y las niñas en los colegios, no como la psicóloga que normalmente atiende casos eventuales, sino teniendo en cuenta y aterrizando en los colegios las psicólogos, incluso haciendo dictámenes psiquiátricos de esas problemáticas estructurales que hay dentro de las familias, que una vez toman, los niños se ven abordados a cualquier tipo de propuesta y a vivir y a normalizar la violencia en sus territorios. Entonces, sí, desde el colegio, incluso haciendo atención psicológica, psiquiátrica a sus familias de manera prioritaria, no como algo eventual, yo creo que dejaría de afectar de manera estructural las emociones, los pensamientos y sus proyectos de vida, que al final de cuentas termina los niños envueltos en esto, o sea, a no saber qué hacer con sus proyectos de vida porque han sido afectados por el conflicto armado. Para que lo menciones, Jenny, este tema de los impactos transgeneracionales, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, estas personas que sufren afectaciones en su niñez llegan a ser adultos y estas Ujú. situaciones, esos traumas, esos dolores también a sus hijos, a sus hijas, o al revés, las personas que han sido víctimas siendo adultos, pues también muchas de esas situaciones terminan impactando a los niños y a las niñas. Creo que ahí como que vamos ampliando un poco también de esa situación que está ahí y hablar que las víctimas son diversas y el caso aquí los niños y las niñas también son diversas. Quisiera hablar contigo y ya te cogí así, ¿sabes? Está escuchándote. De eso, de ahora esos impactos en las niñas, específicamente en las niñas, porque no es lo mismo, ¿no? Lo que pasa con los niños y los adolescentes, ¿a qué pasa? ¿Cuáles son los impactos o que podamos ver y hablar a la gente de lo que pasa con las niñas y las adolescentes específicamente en el marco del conflicto armado? Bueno, en el marco del conflicto armado lo que hemos estado analizando es que, o sea, todo impacta lo que tú dices, todo impacta tanto a niños como a las niñas, a los adolescentes. Sin embargo, en el tema de las niñas vemos
que el impacto ha sido mucho más fuerte en el tema de violencia sexual. En los niños es el reclutamiento, como la utilización, como el uso, como la coacción frente al marco del conflicto armado. Sin embargo, para las niñas es mucho más fuerte. El tema de violencia sexual lo vemos, bueno, pues el tema fuerte, sin embargo, también viene como el embarazo, viene el aborto, vienen temas de planificación forzosa, y esto no se ve, digamos, dentro del relacionamiento que tenemos en el RUP, en el Registro Único de Víctimas. Sin embargo, sí lo hemos analizado y ha sido mucho más fuerte este impacto. Por eso también es más difícil que la niña pueda adaptarse, digamos, a la sociedad como tal, porque se siente más cohibida, siente más temor, siente más pena, más vergüenza por lo que le ha pasado. Entonces trata de esconderse y es un poco más difícil nosotros para que logre salir adelante. Un chico, sí, listo, está reclutado, hacemos todo su proceso de reparación integral, tratamos de que logre ubicarse laboral o estudiar, pero la niña se cohíbe porque va a sentir o siente que ella no es respetada, que no es querida, que no es amada, que me merece muchas cosas, y entre eso es lo que vamos a trabajar o lo que seguimos trabajando en las rutas de atención psicosocial. Están los impactos diferenciales. Es evidente que nos afecta de manera distinta, sea niño o sea niña, pero también las comunidades étnicas, ¿no? También hay un impacto diferencial ahí. Adri, si nos ayudas también como a ampliar eso. ¿Y qué pasa con las comunidades étnicas cuando el conflicto armado ataca a los niños y las niñas afros, indígenas, rom? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa? Y yo creo que pues, lo primero que quisiera decir es que todavía el país tiene que reconstruir mucho ese impacto diferenciado sobre los niños y niñas de los diferentes pueblos étnicos. Básicamente, aquí es importante también pasar de entender el niño como un sujeto individual a entender la noción de sujeto colectivo. Y aquí vamos a una particularidad, y es que tampoco porque se entienda el sujeto colectivo es general para todos los pueblos étnicos y comunidades étnicas. Aquí hay una noción, digamos, de lo que implica, por ejemplo, para la comunidad y el pueblo Awan, lo que implica para el pueblo Nasa, ¿cierto? Entonces, las nociones que tiene cada pueblo, que tiene cada comunidad étnica sobre quién es la niñez, cómo surge la niñez en la comunidad y en los pueblos, pues digamos que el conflicto armado viene a tocar esa noción de qué representan los niños y niñas para los pueblos. Básicamente, digamos, después de partir de esta noción de sujeto colectivo, después de esta noción de empezar a particularizar lo que implica para cada pueblo y cada comunidad, pues habría que decir que el conflicto armado quiebra el tejido social de los pueblos, atenta contra el tejido social de los pueblos étnicos, atenta contra sus cosmovisiones, junto a sus prácticas, las altera, ¿sí? La vida de los niños y niñas en ese tejido se ve transformada por todo lo que tiene que vivir en el marco del conflicto armado. Se ven transformados incluso el lenguaje que ellos usan, ¿sí? La transmisión de ese lenguaje, los liderazgos de los pueblos étnicos. En muchos casos se ha visto que el conflicto armado ha tocado a los hijos e hijas de líderes de pueblos étnicos, y eso atenta básicamente también contra la organización, el sistema organizativo de un pueblo étnico. Y también, digamos, en el valor que tiene los niños y niñas para lo que implica la diversidad en el país, ¿cierto? Tocar a los niños y niñas de pueblos étnicos es tocar la historia de Colombia, es tocar la diversidad, es tocar la tradición, es tocar el saber, ¿cierto? De estos mamos, de los sabedores, ¿cierto? Entonces, básicamente, la afectación es... Incluso en algunos casos, por ejemplo, lo que ha hecho la justicia transicional, ha hablado de un impacto básicamente en lo que puede llegar a consolidarse incluso como un exterminio a los pueblos étnicos. Entonces, la afectación sobre los niños y niñas puede tocar las fibras incluso de estar atentando contra la comunidad étnica en supervivencia. Básicamente sería un poco de descubrir. Voy a empezar a ver si logro empezar como a concluir cosas de lo que venimos conversando. Es como si existiera una intencionalidad. Uno, en que estos hechos es contra los niños y las niñas, o sea, no es una cuestión aleatoria, al azar, sino que sí hay una intencionalidad, que hay una intencionalidad claramente con las niñas, especialmente en hechos de violencia sexual, o sea, sí está.
y con las comunidades étnicas, una forma de romper ese tejido colectivo de las comunidades. O sea, sí hay, no es algo al azar, mejor dicho, parece que eso sí está clarito que está ahí. ¿Y qué situación persiste, Jenny? Y preguntarte eso, o sea, desde el trabajo que ustedes vienen realizando, de las conversaciones, de los distintos espacios en los que han participado, ¿por qué consideran ustedes que esto persiste, que continúa, que después de tantos años siguen los niños y las niñas estando en este centro, siguen siendo afectados, todo lo que hemos hablado? ¿Por qué persiste y qué deberíamos hacer como sociedad para poder transformar esa situación? Bueno, Víctor, yo creo que como sociedad entender y no normalizar el conflicto desde el núcleo familiar, desde la sociedad, es súper importante entender, por ejemplo, que es un flagelo supremamente grave que afecta el proyecto de vida de cada niño, niña, adolescente, y también es un llamado al gobierno porque es que están saliendo nuevas tácticas de reclutamiento, de uso y utilización, y se está quedando corto al momento de brindar asistencia inmediata, urgente, en los diferentes territorios donde no está haciendo presencia. Para mí es muy inaudito ver que grupos armados están yendo a las escuelas a dar kits escolares, pero al gobierno le queda grande hacer asistencia y proteger a estos niños que están en las escuelas. ¿Cómo lo vamos a tomar? Ya llevamos muchos años viviendo este tipo de situaciones y cada vez es más grave y cada vez los niños se ven mucho más afectados. Y hay algo que me hacía reflexionar mucho en estos momentos y es qué tan afortunado y se vuelve uno estando en una ciudad grande, muy privilegiado, hablando en un lugar muy privilegiado porque en estos momentos no nos están tocando ni cilindros bombas, no nos están afectando a nuestros hijos en las escuelas, no están dejando de ir a estudiar, pero los niños de los territorios sí. Acá estamos hablando desde el privilegio, pero ¿qué pasa con los niños que están allá y en estos momentos no pueden ir a estudiar? Las personas que sienten miedo y esto más bien es un llamado de atención urgente al gobierno para que, oiga, nos va a quedar grande la protección, siempre nos ha quedado grande la protección a los niños y las niñas en diferentes territorios. O sea, ahorita sale alerta rosa, ahorita sale cualquier cantidad de propuestas que están en el papel muy bonitas, pero llévelas al territorio, materialícenlas en el territorio. Siempre queda voluntad de cada gobernante en el plan de gobierno de cada territorio, si le queda voluntad querer proteger a los niños, porque no hay plata, porque no hay presupuesto, porque a las diferentes entidades gubernamentales no les alcanza, porque solo se quedan en proyectos y análisis y ya estamos cansados de que todo se quede en proyectos y análisis y ya el problema ya está detectado, ya se sabe qué es lo que está pasando en los territorios, ya se sabe que en diferentes municipios y departamentos los niños están sintiendo atemorizados, no saben qué hacer, las familias dicen, bueno, estamos en riesgo de reclutamiento, ¿qué hay que hacer? ¿Para dónde vamos a agarrar? Y no hay una ruta clara y específica para que la gente le quede a la mano a la gente para que pueda acceder a este tipo de rutas de atención en caso de que se sientan en riesgo de reclutamiento, hacinamiento, desplazamiento, y nos estamos quedando cortos. Sí, Jenny, totalmente de acuerdo. Esos son los retos que tenemos de gobierno y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo y tenemos que seguir trabajando, pues nosotros desde la CIPRUNA, ese espacio también, como se ha dado la oportunidad para hacerles llamado también a esas entidades de la CIPRUNA a escuchar lo que muy bien estás diciendo y esas acciones que están pensándose desde lo nacional, cómo efectivamente llegan al territorio. Y el territorio no es aquí a 2, 3 horas de Bogotá, el territorio es la Colombia profunda, donde el conflicto está latente, donde los niños y niñas están en riesgo, no solamente de reclutamiento, desplazamiento de los lugares que están cerca de sus escuelas, con campos minados, de todo lo que le pasa a los niños, niñas y adolescentes. Y sí, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy grande y avanzar con eso. Y es un llamado que sí está presente y hay que seguirlo haciendo, hay que insistir porque tenemos que lograr, hay que hacerlo. Y están los niños y niñas que han sido víctimas. Y muchas veces hay confusión frente a ese tema porque usualmente cuando hablamos de las víctimas pensamos o que son personas del campo y son adultos, un montón de imaginarios que están ahí, pero como ya nos hemos dado cuenta acá en muchos lugares, hay niños y niñas que son víctimas, que están ahí. Preguntarte, ¿ellos tienen derechos? ¿Qué derechos tienen?
¿cómo pueden acceder a esas rutas? Porque seguramente hay personas que nos están escuchando y están con ese interrogante. Entonces, ya que haces parte de la unidad para las víctimas, bueno, ¿a qué derechos tienen ellos en el marco de lo que se hace desde la unidad y cómo pueden acceder a esos derechos? Vale, Víctor, sí me parece muy importante el espacio y dar a conocer precisamente esto. Muchas personas creen que el derecho que tienen es simplemente la reparación, la indemnización administrativa, y resulta que ese es uno de los muchos derechos que tienen las víctimas, y arrancamos desde la inscripción en el Registro Único de Víctimas, que lo tiene que hacer su familia si el niño está, digamos, a cargo del bienestar familiar, entonces lo hace un tutor, bueno, un defensor. Siento interrumpir muchas cosas. Sí, Yo soy niño víctima. sí. Le hago la declaración. ¿Cómo hago para ir a declarar? ¿Y qué pasa si no hago la declaración? ¿Cómo funciona eso? Bueno, entonces te voy a contar, Víctor, tú tienes que ir a el Ministerio Público. ¿Cuál es el Ministerio Público? Entonces vas a la Defensoría o vas a la Personería, ¿sí? Allá te van a recibir la declaración. ¿Qué vas a hacer? Como niño tranquilo allá y declaro. No, tú tienes que ir, si estás solito, tienes que ir con alguien representante del bienestar familiar, Ok. ¿sí? Pero si estás con tu familia es tu papá o tu mamá, alguien, un adulto, que va a hacer la declaración y te va a incluir a ti en la declaración. ¿Voy a ir con mi mamá Jenny o con mi abuela Kaki? Sí, tal cual. Pues quiero mi abuela Kaki. Sí, puedes ir con ellos. Puedes ir con ellos para poder tener tu declaración. ¿Qué tienes que hacer? Un documento de identificación y declaras. ¿Qué te pasó? Ok. Van a preguntarte, de verdad, te van a preguntar, ¿qué te pasó? Pero con planos y señales vas a decir, mire, llegó un grupo armado y me desplazó, simplemente es que tuve miedo y yo escuché tiros y todo el mundo salió corriendo y yo también salí corriendo junto con mi familia. Eso es lo que vas a declarar. Pero eso implica que los que me hicieron algo pues tengan hechos penales, que los persigan, algo juez totalmente, porque es que me da susto también ir a declarar. No, a ti no se va a pasar, sí, esa parte, a ti no te va a pasar nada. Es importante que desde la Unidad para las Víctimas nosotros te conozcamos, sepamos que te pasó algo para poder nosotros activar nuestras rutas internas. Listo, Víctor, declaraste. Ya, entonces esa declaración llega a la Unidad para las Víctimas. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces te incluimos en el Registro Único de Víctimas, ¿sí? En este momento contamos con la triste cifra de 10 millones de víctimas, personas víctimas del conflicto armado en Colombia. Dentro de esos, más de 3 millones son niños, niñas y adolescentes. Listo. ¿Qué pasa después de que estás incluido en el Registro Único de Víctimas y declaraste con tu mamá y tu abuela? Entonces vamos a activar las ayudas humanitarias, la ayuda humanitaria y la atención humanitaria, que en muchas ocasiones confundimos esas dos. Y una es la atención humanitaria cuando hay niños, niñas y adolescentes, sea un rubro adicional, es decir, te damos dinero para el componente ya sea de alojamiento, para que tengas donde vivir un tiempo, y de alimentación, para que puedas comer dentro de tu hogar, con tu familia. Pero sí fui desplazado, ¿cierto? Eso sí fuiste Sí fui desplazado. desplazado. Ok, listo. Ya. Bien. Listo. Si fuiste víctima de otros hechos, entonces viene la ayuda humanitaria, que es diferente a la atención humanitaria. La ayuda humanitaria sí se entrega una sola vez, pero una única vez, por el hecho victimizante de que fuiste víctima. Tenemos alrededor de 20 hechos victimizantes. El más representativo pues es el desplazamiento forzado, sin embargo pues está el homicidio, el secuestro, la amenaza, la pérdida de bienes. Ahorita estamos incluyendo un nuevo hecho victimizante y es la violencia intrafamiliar, pero cuyo padre o madre
hace parte del conflicto armado, eso lo ordena una sentencia de la corte, entonces ahí vienen otras cosas, entonces bueno, estamos trabajando en todo lo que también la corte nos dice. ¿Qué llevo después de que te entregan pues las ayudas humanitarias y la atención humanitaria? Viene el tema de la reparación. Y la reparación tiene 5 medidas. Una de esas sí es, digamos, como que la más representativa y es la indemnización administrativa, que es un dinero que te entrega para el hecho victimizante, dependiendo también del número de familia que tengas inscrita en el RUT. Entonces, en este caso estás tú, está tu mamá y está tu abuelita. Entonces, entre ustedes tres, digamos, se divide la indemnización administrativa. ¿Sí? O sea, no te van a entregar toda la plata a ti o y tampoco se la van a entregar a la persona que declaró, sino que a todo el núcleo familiar que está ahí. Y a mí no me la entregas, soy niño. Si tú eres niño, tienes 2 opciones. Una, al cumplir la mayoría de edad, se te hace un encargo fiduciario y te entregamos la plata cuando cumplas la mayoría de edad. Sin embargo, si tú eres un niño con discapacidad o tienes una enfermedad grave, ruinosa o catastrófica pues, digamos que no tienes una proyección de vida más allá de los 18 años, entonces hacemos una entrega de una indemnización, de la indemnización antes de tiempo. Pero pues hay que demostrarlo con unos documentos como historias clínicas y demás que nos permitan a nosotros verificar que efectivamente podemos darte la indemnización y se la damos a la persona que está a cargo de ti. Listo, entonces me quedó claro. Tengo que hacer el registro porque esa es como la llave que me permite entrar a todo ese. Si no tengo el registro, No puedes, nada. no puedes. Listo. Está la ayuda, la atención humanitaria que se da, que es distinto a la indemnización, es un recurso distinto, Ujú. pero esa indemnización se reparte, digamos, entre el núcleo familiar. Por una parte, ya a mí como niño, me constituye el encargo fiduciario y me lo dan cuando resulta los 18 años, a no ser que tenga alguna discapacidad o algo, en ese momento sí me lo dan. Exacto. Uy, listo, sí, porque hay veces con eso hay unas confusiones Sí, bastante, sí, eso lo sabemos. y voy a aprovechar para hacer la propaganda, que hay que actualizar los datos. Sí, exactamente. De si usted está en el registro, se mudó de municipio, Ujú. cambio de teléfono, una llamadita a la unidad para las víctimas, Exacto. actualizar. Porque hay veces está ya la indemnización y los que contactan, resulta que está el número mal o la dirección que no es y ese recurso que hay volando. Entonces, clave importante, actualice. Actualice. Actualizando. Cambiar el número. Si se fueron de ciudad, si cambiaron de casa, actualice. Y ahí voy a aprovechar para informarles que muchos de los encargos fiduciarios no se han podido entregar precisamente por el tema de la actualización de datos. No los encontramos, no sabemos dónde están y ha sido difícil. Muchas veces como no declaraste tú, si fue tu familia no te cuenta que tienes un recurso y ese recurso está en la unidad para las víctimas, puede decir tú ya que estás mayor de edad, entonces más y dices, oiga, yo quiero saber si tengo un encargo fiduciario, aquí está mi cédula, este es mi registro civil y hacemos la novedad en la unidad para poder hacerte entrega del encargo fiduciario. En 10 minutos ya me volví mayor de edad. Ya me hice grande para que lo entregue y todo. Importante eso. Jenny, ese comité consultor en el que estás trabajando, bueno, ¿qué hacen y cuál es la importancia de ese comité consultor? Cuéntanos un poquitico. Bueno, nosotros somos un comité consultor que hemos venido haciendo incidencia en las políticas públicas desde el año 2017. Hemos participado en diferentes espacios nacionales e internacionales donde nos han invitado, hemos ido, donde nos han tenido en cuenta por la experiencia vivida y no solamente porque hemos tenido una trayectoria en el ámbito profesional, sino también una experiencia de vida particular, teniendo en cuenta las diferentes situaciones que hemos vivido a causa del conflicto armado, pues nos ha permitido hacer sugerencias a las diferentes políticas que puede funcionar para los niños. ¿Qué es lo que los niños quieren? ¿Por qué es importante escucharlos? ¿Por qué es importante permitirles espacios de participación donde ellos digan qué es lo que quieren y cómo lo quieren? ¿Cuáles son? Ellos son los que realmente permiten conocer el contexto territorial y ellos son los que viven el diario vivir de sus realidades, porque al fin y al cabo el funcionario va por un periodo de tiempo lo que le
dure el contrato y después sale y se va y queda otra vez con su problemática. Entonces, nosotros como comité consultor lo que hacemos es los diferentes espacios, incluso como estos, decir, mire, hacemos un llamado, creemos que esto es lo que puede funcionar, en los diferentes espacios donde nos han permitido hacer incidencia en las políticas públicas y nos han podido escuchar, pues vemos que realmente vale la pena ese trabajo, no solamente con la sociedad, sino con las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Ok, claro, no podemos hacer políticas y programas para los niños y las niñas sin la participación de los niños y las niñas. Ahí ya patinamos. Gracias. Adri, un montón de investigaciones que han salido y tú eres experta en todo ese tema de documentos, de textos. Recuerdo mucho una guerra sin edad que yo les digo que es la Biblia sobre la situación de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, que ilustra muy bien todo lo que pasó. Hace poco, en el informe de la Comisión de la Verdad, donde también hay un capítulo sobre niñez que nos amplía todo esto. Y un montón de investigaciones que a veces la gente dice, no, pues eso quedó bonito en la biblioteca. Pero preguntarte a ti realmente cuál ha sido el impacto que le ha dejado al país esas investigaciones en términos prácticos, eso cómo lo ves, cómo lo palpamos hoy en día. Bueno, quisiera empezar por la experiencia del equipo consultor y su relación con la justicia transicional. Y quiero decir esto como muy claro porque normalmente las investigaciones se hacen por personas expertas, por personas dedicadas a la investigación, ¿cierto? Ciencias sociales, pero en justicia transicional se ha marcado un hito muy particular y es que los equipos consultores, en este caso, han sido jóvenes, ¿cierto? Que le han entregado informes, ¿sí? Donde ellos mismos han sido investigadores e investigadoras, han documentado, han relatado, han descrito lo que les ha ocurrido a los niños y niñas, algunos incluso en primera persona. Entonces, eso para mí es muy importante, sobre todo en el ámbito de la justicia, que normalmente no conversa con la niñez. La justicia no conversa con la niñez. Son dos mundos totalmente diferentes y creo que lo que ha ocurrido con las investigaciones en materia de lo que han vivido los niños y niñas en el marco del conflicto armado ha sido muy importante. Y en Colombia un marcador que lo establece es la justicia transicional. La justicia ordinaria siempre ha tenido una deuda con los niños y niñas, especialmente con los niños y niñas que han estado en el marco del conflicto armado. Son investigaciones largas, sentencias largas, ¿sí? Imputaciones muy largas, ¿sí? Entonces, eso ha llevado a que progresivamente, históricamente, no se hubiera investigado como se debía haber investigado. Pero la justicia transicional le da un pulmón y un oxígeno pues desafortunadamente frente a lo que ocurre a los niños y niñas, que no debería ocurrirles, pero les da un oxígeno y les da un pulmón específicamente para esclarecer lo que ha ocurrido. Entonces, en esa medida, investigaciones o herencias que vienen, digamos, de lo que venía haciendo la Fiscalía General de la Nación, específicamente con áreas dedicadas al tema de justicia transicional dentro de la Fiscalía, lo que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica, lo que hizo la Comisión de la Verdad, lo que viene haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que viene haciendo incluso la Unidad de Búsqueda y lo que hizo en su momento la Comisión Nacional de Reparación, que fue como el antecedente del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues es muy grande. Es muy grande porque han reconstruido historias terribles, dolorosas de lo que le ha ocurrido a niños y niñas, lo que digo desde 0 años, lo que le ha ocurrido a niñas en el marco de la violencia sexual, lo que le ha ocurrido a profesores, ¿cierto? Y a profesoras que hacen parte de los entornos de la vida cotidiana de los niños y niñas, es decir, estos profes que han impedido que a los niños y a las niñas los recluten. Eso lo ha permitido, digamos, las investigaciones. Han permitido también que se esclarezca con sus bemoles y con todo lo que puede pasar, digamos, de difícil de reconstruir la información relacionada con la afectación que ha generado la fuerza pública de la niñez. Y la fuerza pública no solo por la vía de la utilización, sino la fuerza pública por muchos otros hechos, ¿sí? Como ejecuciones de niños y niñas, sobre todo de adolescentes, personas que estaban en los límites entre los 17 y 18 años, ¿sí? Niños y niñas que han sido desplazados, niños y niñas que han estado inmersos en hechos de violencia sexual. Entonces, digamos que la justicia y estas investigaciones que tienen un reto, estas investigaciones, y es que salgan de ser esa Biblia así grande que nadie lee, ¿cierto? Ese documento tan grande y que pasen realmente a construirse versiones que puedan ser leídas en bibliotecas,
en colegios, que sean consultadas por los niños y niñas como parte de la historia, y en esa medida hemos tenido grandes aliados que vienen por la vía de cooperación internacional, que han ayudado a que se construyan algo que normalmente se nombra digamos, internacionalmente como versiones amigables. Versiones amigables. Tenemos un reto y es que, por ejemplo, las sentencias, las imputaciones, los autos de hechos que produce la Jurisdicción Especial para la Paz sean documentos que sean asequibles a los niños y niñas, a los adolescentes, no a los abogados, no a los investigadores, que tenemos todos esos libros en la casa, los estudiamos, sí, y tenemos que seguirlo haciendo, pero esto es una verdad y es una memoria que debe devolverse a los niños y niñas, que debe poder ponerse en conocimiento de los niños y niñas. Entonces, estas investigaciones han permitido mucho esclarecimiento, han permitido hablar de lo que le ha ocurrido a los niños y niñas, hablar de hechos que permanecían en el tiempo silenciados, en territorios que no se nombraban, dirigido a pueblos que jamás se decía que estuvieran viviendo el conflicto armado, pero tiene un reto actual y es navegar hacia quien se debe. Esas investigaciones se deben a los niños y niñas del presente y a los niños y niñas del pasado. Es decir, esas personas que a hoy siendo adultas hablaron de su infancia atravesada por el conflicto. Entonces, los informes de comisiones de la verdad, los informes que produce, los autos que produce la Jurisdicción Especial para la Paz, todos los informes que se producen en centros de memoria deben transitar. Tienen una deuda muy grande y es que deben habitar las bibliotecas, deben habitar los colegios y requiere que básicamente estas instancias piensen en cómo lo que producen debe ir hacia los niños y niñas. Gracias, Catherine. Ya casi vamos cerrando esta hora ya de sábado en la mañana, de tantas cosas que hay que hacer un día sábado. Estamos hablando, y nosotros aquí hablando un montón. Una pregunta es, ¿qué mensaje le vamos a dar a los niños y a las niñas? Para que la pensemos mientras la vamos pensando, agradecer a la Qualico, que hoy nos ha abierto sus puertas para poder hacer el programa. Hoy sábado, el equipo de trabajo de la Qualico, por allá está Nicolás, está la gente al fondo, agradecerles por abrir el espacio, una alianza, un espacio que está pensado para los niños y las niñas. Entonces, le damos muchas gracias a la Qualico por facilitar ese espacio y por un montón de trabajo que viene realizando con los niños y las niñas. Ahora sí, ¿qué mensaje le damos a los niños y las niñas? Bueno, el mensaje que les doy, pero como niña Echeverry, no como unidad para las víctimas, es que sigan soñando, que sé que ha sido difícil, que ha sido muy complicado por lo que han pasado, pero que a pesar de todo, yo creo en ustedes, creo que el país tiene grandes personas para formar no solo paz, sino para crear un mundo maravilloso que es el que soñamos, pero sí en la responsabilidad de nosotros, de las instituciones y demás, con nosotros como padres, como madre, eh, es importante también contar con ustedes, que no desfallezcan, que creen su resiliencia, que ha sido muy difícil, pero que sigan soñando, que de verdad el mundo es muy bonito y necesitamos de ustedes. Gracias. Lady, un mensaje para los niños y las niñas. Bueno, mi mensaje es decir no también es de valientes. Entonces, cada vez que alguien nos haga una propuesta que nos haga sentir incómodos, que nos haga sentir que no es nuestro lugar seguro, que aunque escuchemos murmullos e incluso a nuestros compañeros estar tristes o agobiados por lo que está pasando, no pierdan la esperanza. Todo va a estar mejor, pero también es determinante que ustedes sepan que su palabra y su voz vale, que cada vez que se sientan vulnerados y no se sientan escuchados, grite, que no se queden callados, que su voz cuenta y su voz nos importa. Entonces, el futuro de ustedes lo dejamos en el futuro. Lo importante es vivir el presente y vivirlo seguro. Bueno, yo quisiera decirles a los niños y niñas que, pues de mi parte, ¿no? Yo les debo también una Colombia en paz, un país en paz, y quiero seguir haciendo desde lo que puedo, ¿cierto? Una contribución a esas formas de paz pequeñas, ¿no?
Esto que dice Jenny me hace pensar mucho en la paz en la familia, la paz en el colegio, las expresiones de afecto que tienen los niños y niñas, y es decirles, ayúdennos a entender al mundo adulto cómo debemos hacer la paz, cómo debemos entregarles un país en paz y cuál es nuestra función. Tienen que decírnosla, ¿cierto? Esperamos que nos orienten porque nosotros a veces nos equivocamos y nos equivocamos bastante. Mucho. Entonces decirle a los niños y a las niñas que sigan guiando, que si no les escuchamos, como dice Jenny, pues nos digan 10.000 veces lo que tienen que decirnos 10.000 veces para que podamos servirles y entregarles lo que les debemos, que es un país en paz. Lidia, Jenny, muchísimas gracias, no solamente por estar hoy acá, sino por todo el trabajo que han hecho con los niños y las niñas, que ha sido una vida entregada a esa causa, de seguir haciéndole, sin duda sus aportes han sido muy importantes, gracias. Gracias en nombre de los niños y las niñas por hacerlo. Gracias al equipo de comunicaciones de la Consejería por abrir este espacio para hablar de los niños y las niñas, con ustedes y por ustedes siempre, siempre por los niños y las niñas, hasta donde hagamos que te han red para decir, pero con ustedes siempre. Más hechos, más tan. Gracias. Gracias. Gracias.